Hola a todos chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar con nuestra primera clase virtual, como ya habíamos acordado días anteriores. Entonces, en esta primera sesión vamos a resolver un ejercicio que se encuentra similar a la tarea. Si ya revisaron la tarea, tenemos un ejercicio donde ustedes tienen que calcular la fuerza que se requiere en P para obtener una aceleración. Bien, entonces esta actividad, que es de la tarea problema 4, lo vamos a tratar de resolver un ejercicio similar a ello. En esta ocasión vamos a tener estos ángulos, estos datos. Entonces, el problema dice un bloque de 300 kilogramos. Vamos a llamarle acá este bloque 300 kilogramos, ¿no? Dice, descansa sobre un plano horizontal. Tenemos este es nuestro plano horizontal. Determine la magnitud de la fuerza P. Fuerza P, en este caso le he llamado P. ¿Por qué he llamado P como a esta fuerza? Porque sabemos que puede existir varias fuerzas que pueden incidir en el bloque. O sea, puede haber otra fuerza que le puedo llamar, no sé, fuerza 3 o fuerza Q. Entonces, pueden haber muchas fuerzas que interactúan con el bloque o con el sistema. Pero en este problema solo tenemos P con un ángulo de 25, ¿no? Entonces, dice, se requiere que el bloque obtenga una aceleración de 12 metros segundo, una aceleración 12 metros segundo al cuadrado. Me faltó segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, ahí está, la aceleración hacia la derecha. Entonces, como vimos en el primer parcial, siempre es necesario primero tener nuestro marco y en el eje X. Entonces, a esto por conveniencia le voy a llamar eje X, ¿no? Entonces, lo puedo denotar así o puedo recorrerlo acá. De preferencia puede ser en el centro, tomándolo así. Eliminamos esto, entonces aquí tenemos nuestro marco de referencia X y que lo voy a llamar eje X. Bien, eje X y ¿no? Bien, entonces siempre es importante tener nuestro marco de referencia en cada problema o situación para saber los ángulos de incidencia, las fuerzas y otras magnitudes por ahí. Entonces ya tenemos, nos falta ilustrar bien este problema, nos falta ya. La aceleración en esta dirección, hacia la derecha. Voy a denotarle de otro color y esa es la aceleración buscada. Puesto que es el aceleración a la derecha, es positivo a X, ¿no? En el eje X. Entonces, ¿qué fuerza debo aplicar en esta dirección para que todo se deslice en el eje X? Y se obtenga una aceleración a X de 12 metros
Esperen tantito que la computadora me está fallando. Pasa. Ahí está. Entonces tenemos acá 12 metros segundo al cuadrado. Bien, la aceleración en X. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para eso? Vemos que involucra una fuerza, una masa, que no hemos visto la primera ley de Newton porque será más fácil desglosarlo cuando manejemos bien la segunda ley. Porque de hecho la segunda ley de Newton es una generalización de la primera ley. Y muchas veces lo escribimos así, lo hemos visto en internet, ya se los recordaba, que es esta. Sin embargo, ahora ustedes saben que la F representa sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir es igual a dos dimensiones porque estamos usando el plano XY. Cuando es el plano tridimensional se puede descomponer en tres formas. Entonces voy a descomponer aquí en X y también la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a pido un poco. Desafortunadamente no tengo todavía para esta materia para aprovechar el tiempo, no se aburran en casa. Bien, entonces nos quedan estas dos ecuaciones. Entonces prácticamente esta la eliminamos porque sabemos que en realidad es para simplificar la segunda ley, pero en realidad se escribe de esta forma, ¿no? Y lo que hacemos, decimos, ¿cómo se interpreta estas dos fórmulas? Dice, suma todas las fuerzas en X y eso es igual a la masa de tu objeto. Y si existe una aceleración en X, escríbela. Fuerza y por aceleración en Y, si existe una aceleración en el eje Y. Si no existe, entonces se deja tal cual. Sin embargo, como todo queremos que el bloque acelere en el eje, la aceleración en Y, o sea, el bloque no va a acelerar en el eje Y. Entonces, si no hay aceleración, significa que esto lo puedo reemplazar por 0. Centros segundo al cuadrado. O sea, no hay aceleración en Y. Este problema es un caso práctico donde no existe fuerza de fricción. Si nos alcanza el tiempo vamos a ver un problema después, más adelante. En Y, como sabemos que aceleración es 0, masa por 0 es igual. La sumatoria de fuerzas en X es 0. ¿Sí? De acuerdo a esta. ¿Ya? Trabajar con esto. ¿Quién es la sumatoria de fuerzas en X? Significa que debo sumar todas las fuerzas que hay, sin embargo, una fuerza aplicada en esta dirección. ¿Qué significa eso?
que nuevamente tenemos una personita por acá que está aplicando una fuerza en un ángulo de esto. Entonces, sin embargo, los vectores van a ver más adelante en álgebra lineal, los vectores se pueden deslizar. Y este tiene una magnitud P, lo puedo yo deslizar de manera, bueno, voy a escribir se trabajan en el punto de origen. Ahí está. Ya la tengo en el punto de origen. ¿Sí? Entonces, lo teníamos en el componer. La fuerza que aplicaba en esta dirección es lo mismo, es similar. Entonces, bien, ahí está. Así teníamos, ¿no? El ángulo que tenemos acá es el mismo ángulo, que se proyecta acá. ¿Sí? Este ángulo es el mismo ángulo. Vector y decir que eliminar esto, ahora P, la fuerza aplicada llamada P, que le he llamado P, lo puedo escribir ahí. Este vector representa la aceleración en Y. ¿Sí? Ser más pequeño. Y observen. Voy a quitar este vector aceleración. Entonces, como les digo, P tiene prácticamente puede proyectar una sombra que le voy a formar un triángulo rectángulo. De agregar un color diferente a este ángulo para que y la sumatoria de fuerzas en Y será 0. Entonces, para encontrar este vector, esta proyección, observemos que es el adyacente. Entonces, puedo yo reemplazar que la única sumatoria en X, la única que va en X es igual lo que vale P, porque es la única fuerza que hay en el eje X. ¿Sí? Voy a escribir el de color en negritas Bueno, si tienen dudas, pues no olviden comentar en la plataforma
avísenme en qué minuto les genera la duda o algo así en particular, pregunten. Y 12, ¿sí está? 12 metros. Entonces voy a reemplazar nada más el número, que sería 12. M12, pero nuevamente se puede escribir eso como 12 por M, ¿no? No se puede cambiar el orden aquí, escribir la aceleración y luego la M, ¿no? Es como 3 por 4 es lo mismo que 4 por 3. En el orden, en la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Entonces acá voy a despejar P, que es lo que me pide el problema. Determina la magnitud de la fuerza P. Observen que desarrollé el problema utilizando la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque relacionaba los tres conceptos. Entonces, ¿cómo se despeja P? Observamos que tenemos cos de 25 que está multiplicando la P, pasará dividiendo en el lado contrario, ¿no? El lado derecho, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasa dividiendo? Vamos a ver que es muy sencillo. Deberá quedar en el denominador. Y el valor de P sería M, ¿no? Pero M ya sabemos que M es el valor de la masa, que son 300. Algo que deben tener cuidado en los problemas de fuerzas y cosas así, kilogramos. Siempre la masa deberá estar cos de 25. ¿Me había pasado eso? Está muy lenta la computadora ahora. No me quiere cargar. Ahí está. Cos de 25. Y en la parte de arriba sería 12 por M. Recordemos que aquí quedaría 12M, ¿no? Pero la masa es 300, entonces debo multiplicar 12 por el valor de M. Sería 300. Entonces el valor de P, de la fuerza, será igual a 12 metros segundo al cuadrado por 300 kilogramos dividido entre el coseno de 25. El resultado que nos va a dar es el siguiente. Permiten tantito. El resultado sería la multiplicación de 12 por 300 entre el cos de 25. Obtenemos que la fuerza que se debe aplicar es de 3.896.6 Newton aproximadamente. En los problemas de física e ingeniería siempre no existe muchas veces una opción como para saber si estamos o no bien, o si lo existe nos podemos equivocar. Una forma fácil de saber si estamos resolviendo correctamente el problema es someter como a juicio nuestra respuesta. Dice que debemos aplicar 3000, o sea 4000 newton aproximadamente de fuerza en esta dirección. Si recordamos, un newton era el peso de una manzana en nuestra palma de la mano. Entonces, aquí queremos mover un objeto que tiene 300 kilogramos. Entonces, tiene sentido que se aplique alrededor de 4000, 3000 newton, ¿no? Para que se deslice y tenga una aceleración de 12. Observen que acá
puede cambiar el resultado de la fuerza que sea. Antes que finalicemos este ejercicio, como podrán darse cuenta, aquí la sumatoria de fuerzas en Y, a pesar de que es cero, estamos considerando que también se puede descomponer esto en Y, ¿no? Aquí obtener en Y un vector que sería el sin y encontraríamos una magnitud. ¿Por qué no lo hemos considerado? Porque ya de entrada estamos diciendo que el objeto descansa sobre un plano horizontal, considerando que el objeto ni siquiera siente los efectos de fricción y que nada más va a acelerar en este. Sin embargo, esto es algo muy ficticio. Se verá más adelante que existe fricción, como lo han de estar experimentando con el reporte de práctica que han estado haciendo. Entonces vamos a dejar esto por acá y nos vamos a pasar, a ver, déjenme checar qué tiempo llevamos. Vamos a ver vamos a revisar el concepto de peso, que es importante porque también aparece en la tarea, ¿sí? Entonces vamos a explicar brevemente el peso. No recuerdo si lo habíamos visto en clase, me parece que un compañero de ustedes me hizo la pregunta, pero ahora me gustaría ya explicarles exactamente a qué le llamamos la gravedad, ¿no? Entonces nuevamente consideramos, ¿sí? El peso prácticamente se considera como aquella fuerza que siente cualquier objeto en la superficie de la Tierra. Es lo que siente cualquier objeto en la dirección del eje Y, ¿sí? En el eje Y, ¿no? Es prácticamente la fuerza que siente en el eje Y. Entonces, si se dan cuenta, cualquier objeto que lanzamos en la parte de la superficie, en la superficie de la Tierra están sometidos a una fuerza, a una aceleración que le llamamos aceleración de gravedad. Entonces, esa G, o bien ustedes lo conocen muy bien, lo vamos a llamar como aceleración G a la 9.8 metros segundo al cuadrado. ¿Sí? 9.8 es la aceleración de la gravedad. Toda la superficie de la Tierra está sometido bajo esta aceleración. Entonces, si existe masa, si existe entonces podemos aplicar la segunda. Tiene una masa de 25 kilogramos. ¿Sí? Entonces, observemos que si consideramos que el objeto no se mueve en el eje, está acelerando hacia abajo, basta considerar la sumatoria de fuerzas en Y. A ver aquí en detalle. Ya vamos a ir terminando. Sumatoria de fuerzas en Y.
Sumatoria de fuerzas Y es igual a masa por aceleración Y. Entonces, ¿cómo se calcula de un objeto en la superficie de la Tierra? Pues nada más tenemos que multiplicar la 25 porque dice masa y por 9 peso. Entonces, ¿y esto qué tiene interesante? Pues resulta que si nos vamos, por ejemplo, a otro planeta, en este caso la Luna, por ejemplo, la Luna tiene, por ejemplo, otra gravedad, otra aceleración. Los objetos acá aceleran hacia la superficie de la Luna menos de 9.8. Entonces, por tal razón, un objeto que tenga un peso, por ejemplo, de pesa 245 newton. Nuevamente, en la vida cotidiana también decimos que el peso es igual a la masa, pero sin embargo no es, para la física son cosas diferentes. Entonces el peso de esto es 245 newton. Una masa de 25 kilogramos tiene un peso de 245 newton. Ahí está. Entonces cuando decimos peso en física nos referimos a la Luna. El peso de este objeto va a ser menor en esta. ¿Por qué? Porque el valor de la aceleración va a ser va a ser mucho menor al de la Tierra. Y esa es la explicación por lo cual los astronautas tienen que llevar un buen de, ¿cómo decirle? De mucha materia. Se llenan de mucha ropa, de ropas aumentando su masa corporal para que la Luna no salgan disparados, ¿no? Tienen que estar ahí, aumentar su masa hasta 1000 kilogramos, ¿sí? Entonces a ustedes les queda como actividad ahora que me calculen cuál sería el peso y investiguen ahí en la red cuál sería el peso de una persona o un objeto de 25 kilogramos en la Luna. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? La gravedad de la Luna. ¿Cuál es la gravedad? La aceleración de la gravedad de la Luna. ¿Sí? Entonces, eso sería la actividad para, para esta clase. Entonces, comenten, espero sus respuestas y díganme cuánto es el peso del objeto de 25 kilogramos en la Luna. ¿Mucho menor o será mayor? Entonces, espero sus respuestas. Aquí terminamos, chicos. Mañana nos vemos a la misma hora. Trataremos de ver el concepto de fricción. ¿Qué es la fricción? También lo vamos a discutir el día de mañana. Eso es todo, chicos. Gracias.